Eh, Muy buenos días, tardes o noches a la audiencia que va a ver esto. Yo soy Alan Ordóñez, estudiante de Derecho de noveno semestre en la Universidad de las Américas, en la clase de Derecho Internacional Humanitario. Estoy aquí ahora con una amiga que estudia también Derecho en tercer semestre en la Universidad de los Hemisferios, la cual me va a ayudar para esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por haberme elegido para esta entrevista. Claro, como me dijiste que te interesaba mucho este tema, entonces siempre te tuve presente. Em, ¿Tienes idea de lo que es el derecho internacional humanitario? He escuchado algunas cosas, pero no tengo muy claro lo que es el derecho humanitario. Bueno, entonces yo te voy a ir explicando algunas cosas básicas y después, o sea, te voy a explicar básicamente todo para que después saques tu conclusión, me puedes decir tu opinión o lo que entendiste ya. 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 Primeramente, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Ahora le vamos a decir el DIH para no decir mucho, muy largo la palabra. Entonces, el DIH es el conjunto, digamos, que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan y las que ya no participan en los combates y limita medios y métodos de guerra. El DIH también suele llamarse el derecho hacia la guerra y el derecho de los conflictos armados. El DIH es la parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, los mismos que son denominados como tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como principios generales de derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta del DIH que figura en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ahora, ¿has escuchado alguna vez qué tratados contienen el derecho internacional humanitario? No he escuchado ninguno. Bueno, entonces el DIH esencialmente se encuentra en cuatro convenios que se llaman los convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados del planeta. A estos estados se implementaron otros dos convenios o sea, se implementaron en 1977, que son los protocolos adicionales. Hay dos de ellos que son relativos y referentes a la protección de víctimas de los conflictos armados. Pero también existen muchos otros textos que prohíben el uso de armas o de tácticas militares o métodos de guerra, así como la Convención de La Haya de 1954. Hay también convenciones sobre armas bacteriológicas de 1972 y muchas más. Eh, Ahora sí, ¿cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Con lo que te dije, ¿tienes alguna idea de que cuándo se aplicaría? O sea, con la definición del DIH y todo eso. ¿Sería para proteger a los que estuvieron o no en combate? Sí, exacto. El DIH solo, o sea, solo se aplica en caso de conflicto armado. Siempre cuando hay un conflicto armado, entonces se podría aplicar el derecho internacional humanitario. Pero estas no cubren las tensiones ni disturbios internos que se puedan dar por diferentes razones, como que paros, huelgas o lo que sea. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica igual a todas las partes. A estas partes los vamos a llamar las partes beligerantes, son las partes que se enfrentan. Y no importa quién haya iniciado, sino que siempre se aplica. El DIH, existen dos tipos de conflictos armados. El primero es el conflicto armado internacional y el otro conflicto armado no internacional.
En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados, o sea, esencialmente dos estados. Entre ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional 1. En los CANIS, o sea, es la abreviatura de los conflictos armados no internacionales, se enfrentan en el territorio de un mismo estado. Y, o sea, se pueden enfrentar los ejércitos regulares de un estado contra grupos disidentes o algún grupo armado organizado, o entre ellos dos mismos. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común de los convenios de los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Ya. Ahora sí, como que te di un poco más de información, puedes como que decirme qué cubriría el derecho internacional humanitario. Yo creo que ayuda tanto a personas que están dentro y no de todo esto, y sobre todo que ahí existen muchos convenios, los cuales son una garantía para todo lo que engloba esto. Sí, exactamente. Principalmente el DIH cubre dos ámbitos. El primero, el que tú me dijiste, que es la protección de las personas que no participan o las personas que ya no participan en las hostilidades. Y el segundo ámbito que cubre es una serie de restricciones de los medios y métodos de guerra que se puedan implementar durante las hostilidades. Ahora sí, ¿en qué consiste esta protección de la que tanto hablamos a las personas? Principalmente protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles, personales médicos, personales religiosos, en general las personas civiles, o sea, las que no tienen nada que ver con las hostilidades ni están en combate. Y también protege a las personas que ya no participan en los combates, como heridos de guerra, enfermos de guerra, pueden haber náufragos y también prisioneros. Todas estas personas tienen el derecho que se respete su vida y su integridad física y moral, y tienen el beneficio de garantías judiciales. Siempre serán en todas las circunstancias protegidas con humanidad, sin distinción de alguna índole que no les favorezca. Así como hablamos anteriormente sobre los métodos y medios de guerra, te voy a hablar sobre cuáles son las acciones, o sea, qué es lo que el DIH prohíbe. Siempre prohíbe los medios y métodos de guerra militares que no distingan entre las personas que participan y las que no participan en las hostilidades o combates, en fin de respetar la vida de la población, en general de la población civil y de los bienes civiles. También prohíbe los métodos o medios que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios y que causen daños graves y duraderos al medio ambiente. Ahora sí, te hago una pregunta así muy puntual. ¿Crees que es realmente efectivo el DIH? Yo creo que sí, ya que estos tienen muchos convenios, como mencionaste, y esto nos proporciona prácticamente como una garantía de todo. Sí, pero sí, o sea, sí, en teoría debería ser así, pero desafortunadamente abundan en el mundo las violaciones al VIH. O sea que las víctimas de guerra son cada vez más, o sea, personas civiles, hay bienes civiles que son afectados, o sea, las personas civiles son los que más se afectan cuando hay algún tipo de hostilidad. También han habido muchos casos en los que el VIH ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, prisioneros de guerra, enfermos y heridos, o sea, y también limitando el uso de muchas armas que pueden ser muy perjudiciales para la sociedad.
Dado que el VIH se aplica en periodos de guerra, en periodos de violencia extrema, eh, respetarlo siempre como que acarrea muchas dificultades. Entonces es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva. Y ahora sí, ¿cuándo o cómo aplicar, cómo se aplicaría el derecho internacional humanitario? Se tienen que tomar medidas para garantizar el respeto al VIH. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de este derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general, o sea, a su población. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones de derecho internacional humanitario. Para ello, tienen que promulgar leyes para castigar a las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales. Y generalmente estos delitos se los conocen como los crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar leyes que garanticen la protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado tribunales para castigar los crímenes cometidos como por ejemplo los conflictos de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Y también fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional. Todos podemos hacer una contribución en la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por medio del Estado, de organizaciones o por nosotros mismos. Ahora sí, dándote como que básicamente toda la información sobre el VIH, ¿me puedes dar como que tu conclusión sobre qué es y para qué sirve? Escuchando todo lo que me acabas de decir, me doy cuenta que es importante para las personas en general, eh, ya que los convenios y protocolos que existen son de una suma importancia para el ámbito internacional. Sí, exacto, para los combatientes más en general y para las personas que no tienen nada que ver con ellos. Bueno, Sofi, muchas gracias por estar aquí conmigo y escucharme y aprender un poco más sobre este tema que es muy interesante. Muchas gracias a vos por haberme invitado y sobre todo ayudarme más a conocer, ya que estudiamos lo mismo. Muchas gracias, Exacto. ¿verdad? Sí, bueno. Chao, Sofi. Chao.